continuar con el curso Sueldos Básicos y vamos a comenzar a tratar el área del empleador, o sea, las obligaciones adicionales que tiene el empleador para lograr, con toda la información del esquema, poder armar las cargas sociales del formulario 931 como tema tan importante. En la clase anterior hemos visto la liquidación de sueldos, o sea, cómo se prepara el recibo de sueldos del empleado, que ese sería el concepto que necesita la empresa para poder abonar el sueldo neto a fin de mes o hasta el cuarto día hábil del mes siguiente. Ahora, continuando con el armado del esquema de liquidación de sueldos, vamos a comenzar a ver estos tres conceptos adicionales que debe pagar el empleador de su otro bolsillo. O sea, en el caso de aportes, sindicato e impuesto a las ganancias de corresponder, el empleador se queda con esa plata del sueldo bruto prometido y la tiene que depositar. O sea, los 34.000 se los queda y los deposita como parte de las cargas sociales. El 4.000 se lo queda la empresa y lo deposita en el sindicato. Y los 2.000 de ganancias se los queda la empresa y los deposita en AFIP. O sea, en el caso anterior que estamos hablando, le prometemos 200.000, pero nos quedamos como con 40.000 pesos que no son para la empresa, los debe depositar. Ahora, estos tres conceptos adicionales, la empresa también los va a tener que depositar, pero lo va a sacar de su otro bolsillo, o sea que son conceptos que aumentan el costo laboral de la empresa. El primer concepto son las contribuciones. Estas contribuciones son refuerzos de las empresas para ayudar al Estado en distintos conceptos. La empresa debe pagar esto y son refuerzos de la empresa para ayudar al Estado en jubilaciones, PAMI, obra social y también para asignaciones familiares y para el seguro de desempleo. Todos temas bastante complejos que luego lo verán en próximas capacitaciones porque es bien complejo y este curso está apuntado a la parte básica de sueldos y las cargas sociales. Bien, entonces recordemos. Piensen que los tributos se dividen en impuestos, tasas y contribuciones. En este caso son las famosas contribuciones laborales o contribuciones patronales que el empleador tiene que pagar de su bolsillo, las deposita como parte de las cargas sociales y, repito, sirven para que la empresa ayude al Estado en jubilaciones, ayude para el PAMI, ayude para las obras sociales y también incorpore plata para asignaciones familiares, para que el Estado pague asignaciones familiares, por ejemplo, por hijos, y también para el seguro de desempleo, así el Estado tiene dinero para pagar el seguro de desempleo, que es un importe que el empleado cobra cuando es despedido de la empresa por un periodo de 12 meses. Estas contribuciones, acá les hemos puesto el 24%, pero es un tema tan complicado que en el curso general de liquidación de sueldos tiene mucho tema para desarrollar y que hay un curso específico de cargas sociales que tiene un montón de conceptos de explicación de contribuciones. En verdad, existen dos porcentajes, el 24% para empresas medianas o chicas y el 26,4% para empresas grandes, muy grandes. Nosotros hemos optado en nuestro ejemplo simplificado de este curso básico de poner el porcentaje que más se utiliza en el país, que es el 24%. Pero agregó algo más.
La liquidación de cargas sociales en contribuciones es tan complicado que este 24% no se aplica de manera directa sobre el sueldo bruto como lo vimos con aportes, como lo vimos con el sindicato. No, tiene un cálculo previo que no lo podemos explicar en este curso porque necesitamos en verdad mucha carga previa de información que son las famosas detracciones. O sea, el 24% en la vida real profesional no se calcula sobre 200.000, sino que una parte del 24% se calcula sobre otro número menor. ¿Vamos bien? Pero bueno, por ahora, para ir entendiendo los primeros pasos de sueldos y cargas sociales, vamos a calcular el 24% sobre el sueldo bruto directo. Está como no completo del todo entonces, ¿no? Pero para ir entendiendo, el 24% de 200.000 me da 48.000. Vamos a repasar. Empresas medianas y pequeñas usan el 24%. Empresas grandes usan el 26,4%. Y hay una resolución y normas que se actualizan específicas para determinar cuándo aplicas el 24 o cuándo aplicas el 26,4. Lo segundo que hay que recordar es que no es un cálculo directo como el 24% sobre el bruto, sino que hay un cálculo complicado con detracciones por empleado y por empresas, bastante complicado. Por eso nosotros, para simplificar y no complicar los primeros pasos de entender el esquema, aplicaremos de manera simplificada y ejemplificadora el 24% sobre el bruto. Entonces, 200.000 por el 24% nos da 48.000. Esta plata la pone la empresa de su otro bolsillo y la va a incorporar, como veremos más adelante, a la AFIP como cargas sociales con el formulario 931 que veremos a continuación. Continuamos y el próximo punto, que es una condición adicional del empleador, es la ART. ¿Y qué es la ART? Aseguradora de riesgos del trabajo. Es un seguro que la empresa debe contratar para que cubran a cada empleado. La empresa debe buscar en una compañía de seguros que nos dé este seguro para empleados. Como existen seguros para robo de vehículo, como existen seguros para incendio, etcétera, etcétera, existe un seguro para empleados en relación de dependencia que lo tiene que pagar la empresa aseguradora de riesgos del trabajo. Y este seguro cubre dos tipos de eventos, dos tipos de situaciones. Cubren accidentes de trabajo y cubren enfermedades laborales, ¿sí? Entonces, nuestra empresa pagará mensualmente una cuota y si un empleado se accidenta con las características del accidente de trabajo o se enferma por situaciones de enfermedades laborales, entonces el empleado que no viene a trabajar, existe una interrupción. Durante el periodo que no viene, va a estar cubierto por la ART. La ART cubrirá el sueldo y la ART también cubrirá todos los gastos necesarios para curar al empleado. Todo esto hasta que el empleado vuelva a trabajar, o sea, hasta el alta. Entonces la empresa, por cada empleado que tiene, con su compañía de seguros deberá pagar una cuota fija y el empleado está cubierto. Y si sufre un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y no puede venir a trabajar, el sueldo, con ciertas características y con ciertos plazos de inicio de pago, deberá ser cubierto por la compañía de seguros que nos da el seguro ART y también la
compañía de seguros pagará todo lo necesario para curar al empleado. La cuota del seguro ART se conforma de dos partes. Un componente fijo, que acá nosotros agregamos como ejemplo inventado 300 pesos, y un componente variable que también nosotros lo agregamos como inventado del 1%. Entonces, componente fijo y componente variable. Esto depende de las normativas vigentes y también depende del contrato que uno tenga con la compañía de seguros. Pero después que tenemos los datos, que veremos en el práctico, que vamos a hacer en la planilla de cálculo, en Excel, esta planilla ustedes la van a poder descargar y tenerla para ustedes, para poder practicar y aprender más todavía. Tenemos que incorporar estos datos. El liquidador de sueldos tiene que saber cuál es el componente fijo y cuál es el porcentaje para el componente variable. Entonces, repito, para este ejemplo, que puede ser distinto en cada empresa, el fijo es 300 pesos y el variable es el 1% del sueldo bruto. Entonces, el 1% de 200.000 es 2.000. Más 300, 2.300. Entonces, para este ejemplo, 300 siempre es fijo y el 1% podrá cambiar porque mañana le aumentan el sueldo a 240.000 y entonces esta cuota será el 1% de 240.000 más los 300 pesos fijos. ¿Ok? Pero para nuestro ejemplo liquidamos teniendo el fijo de 300 más el variable que es el 1% de 200.000, que es 2.000. 300 más 2.000 me da 2.300 que el empleador debe pagar de su otro bolsillo. Y también este concepto se debe depositar dentro de las cargas sociales formulario 931 que el empleador le deposita todo a la AFIP. Después la AFIP esta parte se la manda directamente a la compañía de seguros que nosotros hayamos elegido e informado. Muy bien, este SRT es muy importante y además la empresa debe pagarlo porque si no está en grandes riesgos de permanentes accidentes o enfermedades que pueden traer cuestiones económicas severas. El último punto es el seguro de vida. Este seguro de vida es un concepto obligatorio, lo tiene que pagar la empresa, es un monto muy pequeño y se actualiza todos los marzos de cada año. En marzo de cada año se actualiza el importe del seguro de vida, tanto la cuota que la empresa debe pagar de manera mensual como el seguro que cobraría el beneficiario si el empleado fallece. Entonces, el primer día de trabajo, el empleado debe llenar un formulario de la compañía de seguro para la designación de beneficiario del seguro de vida. Entonces, el empleado el primer día llena con nombre, documento y parentesco quién será el beneficiario si el empleado muere. No es obligatorio que sea familiar. Puede ser un familiar como padre, hermano, tío, pero también puede ser otra persona que no tenga los lazos legales familiares y puede ser la pareja del empleado, puede ser un amigo del empleado o puede ser la persona que el empleado quiera designar siempre cumpliendo con los requisitos de este decreto ley 1567. Tanto
el monto que se paga mensualmente, en este ejemplo inventado 200 pesos, como lo que la compañía de seguros le pagaría al beneficiario si este trabajador fallece, se actualiza, como dije antes, cada marzo, y la información la pueden consultar en distintos portales o sitios de internet. Yo los invito que en mis redes, en especial en Instagram, con el usuario alvaro.iriarte.uva, uva con B larga, Universidad de Buenos Aires, pueden encontrar esta información que cada vez que cambia, de hecho, cada vez que cambian situaciones importantes de liquidación de sueldos y cargas sociales, las informo en esta red que la uso a nivel profesional. alvaro.iriarte.uva, para estar actualizado, porque es muy importante que, ya sea para estar trabajando o para ir a buscar un trabajo, una entrevista laboral, estar con la información al día para poder hacer las cosas bien. De esta manera hemos logrado completar el esquema de liquidación de sueldos. Área del empleado, parte del sueldo bruto, vemos que hay cálculos de cosas que se descuentan, que no se le van a dar, que el empleador se queda pero después las tiene que depositar. Los aportes se depositan con las cargas sociales, el sindicato con el formulario al sindicato y el impuesto a las ganancias con un formulario individual, si corresponde retener, a la AFIP. Ahí logramos el sueldo neto, que sería un resumen del recibo de sueldos. Ahora, con los tres conceptos adicionales que la empresa calcula y paga de más de su otro bolsillo, estamos calculando contribuciones, que es un cálculo muy complejo, casi siempre es el 24%, pero la base de cálculo varía. Acá hemos hecho el cálculo sencillo y directo, que es el 24% del bruto. Luego, el seguro ART, para cobertura de accidentes y enfermedades laborales, con su cálculo de cuota de componente fijo y variable. Y por último, este monto chiquito y fijo, igual para todas las empresas del país. El monto que sea el oficial se paga en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de provincia, en cualquier tipo de ciudad, en cualquier actividad, y esto se paga fijo. ¿Ok? Bien, habiendo terminado nuestro esquema de liquidación de sueldos, pudiéndolo apreciar y entender, ahora sí podemos determinar las famosas cargas sociales. Los aportes retenidos al empleado, más los tres conceptos que el empleador calcula y paga de más, contribuciones, ART y seguro de vida, son los componentes del formulario 931 que el empleador debe depositar el día 12, el día 11 o el día 9, según el calendario de vencimientos de AFIP, con un formulario y pago del total. Repetimos, las cargas sociales del famoso formulario 931 son aportes, contribuciones, ART y seguro de vida. Repito, aportes retenidos al empleado y contribuciones, ART y seguro de vida pagados de más por el empleador. Todo eso va junto en un solo formulario, que es el formulario 931 de cargas sociales. Recordando que el aporte, el general que hemos utilizado, es el 17%, cuando pueden haber otros conceptos. Contribuciones, el porcentaje general es el 24%, pero la base de cálculo puede tener alguna complicación de cálculos. Después tenemos la RT, que la cuota se conforma con la parte fija y variable, que eso depende de normativa y del contrato con la compañía de seguros. Y después tenemos el seguro de vida, que acá hemos puesto un número redondo, pero en verdad depende del número actualizado a cada marzo. Y ahí tenemos el total. 84.500 pesos son las cargas sociales que debe depositar el día 9 o 10 del mes siguiente. Este formulario simplificado que estamos viendo, que en verdad
parte de entender y armar el esquema de liquidación de sueldos. Y acá tenemos el detalle de cada concepto y su total a pagar se deposita con la presentación de este formulario, que acá no lo podemos analizar con tantos conceptos que tiene, donde deberíamos aprender muchísimas cosas previas como retenciones, ANSAL, topes de MOPRE y otras cosas más. Y tenemos la presentación de este formulario que se hace por el sitio de AFIP y luego se paga de manera bancaria. Y de esta manera hemos logrado en esta clase, incorporando las cosas que el empleador paga de más, poder definir las cargas sociales, aportes, contribuciones, RT y seguro de vida, que es el monto que se debe abonar a la AFIP, y poder entonces liquidar y armar el formulario 931, que se arma con los famosos programas aplicativos de AFIP, que eso también se ve en otro tipo de capacitaciones, ¿no? Primero, antes de ir a un programa de liquidación de cargas sociales o de impuestos, que son los de AFIP, o antes de ir a un programa de carga de información como Tango o Begerman, primero hay que aprender muy bien la teoría, practicar muy bien la práctica, los ejercicios, los ejemplos, para luego sí entrar en la parte de tecnología, aplicativos de AFIP, programas de liquidación como Tango o Begerman, ¿se entiende? Y con esto hemos terminado esta segunda clase. En la próxima, y muy interesante, con la información básica pero completa que hemos desarrollado, vamos a hacer ejemplos prácticos en planillas de cálculo para poder entender bien la dinámica con distintos ejemplos, con un Excel que es automático para poder lograr el resultado en todos sus conceptos, que después ustedes podrán obtener descargando del curso. Hemos terminado, espero que hayamos entendido esta segunda parte, que es bastante compleja, que tiene muchos datos, muchos temas distintos, y siempre hay que estar actualizados. Hasta luego.